Lo que yo he unido en la tierra no lo separa ni Dios en el cielo. Hola a todos, bienvenidos a Amor de Cine. Yo soy Alfonso Merelo y hoy vamos a hablar de una película de Luis García Berlanga estrenada en 1978 y cuyo título es La Escopeta Nacional. Usted no da nada de nada. Un secuestro. Lo que yo he unido en la tierra no lo separa ni Dios en el cielo. Estamos en 1977, en el momento del rodaje de esta película. En ese momento España está pasando por una etapa que hemos denominado a posteriori la transición española. Y Berlanga pues se decide a hacer una película que transcurre en el tardofranquismo, digamos que sobre el año 72, en el cual pues desarrolla un guión a partir de una historia que le contaron, y la historia no es otra que en una cacería con el dictador Franco, el ínclito Fraga Iribarne pues le disparó a la hija de Franco en una nalga. Y bueno, pues en esas cacerías tan estrambóticas, pues normalmente lo que se hacía eran negocios y se hablaba de política y se hablaba de economía. Y en esa inspiración, pues Berlanga decidió hacer esta película que, como ya digo, transcurre aproximadamente en el año 1972. Con guión de Rafael Azcona y del propio Berlanga, este dúo que ha dado películas irrepetibles en la filmografía española, el director nos lanza una nueva película coral. Una película coral con multitud de personajes, a cual más estrambótico, y que lleva el peso de la misma José Sazatornil Saza, un actor secundario, pero que aquí es la hilazón de todos los personajes que se mueven en esta divertidísima comedia. También tenemos a Luis Escobar haciendo del Marqués de Leguineche, o Antonio Ferrandiz, que interpreta a un ministro del régimen franquista, porque la película está basada en esas cacerías famosas en las que se hacían negocios. En este caso, José Luis Sazatornil es un empresario catalán que vende porteros automáticos y quiere hablar con el ministro para que sea obligatorio que en las construcciones nuevas pues se instalen porteros automáticos en todas ellas. Claro, sería un pelotazo absoluto, y eso es la hilazón básica de la película. Pero hay otra, que es ese marqués venido a menos, que es Luis Escobar, en el que él figura como el que invita a sus amigos a una cacería, y sin embargo el que la paga es este empresario catalán, que se ve alucinado por tener que sufragar todos los gastos cuando en realidad no está prácticamente sacando nada de provecho de él. Como ya digo, la coralidad de la película es impresionante. Tenemos a José Luis López Vázquez también haciendo de hijo del Marqués de Leguineche. Tenemos a Bárbara Rey haciendo de una starlet de las películas S de la época, es decir, las del Destape, y que, bueno, pues está encaprichada con el ministro y, aparte de eso, con el propio José Luis López Vázquez. Berlanga refleja lo que era la élite de este franquismo sociológico, en el que se mezclan pues banqueros, se mezclan exiliados sudamericanos, curas integristas, en este caso interpretado por Agustín González, en estado puro de gloria. La frase del principio de esta presentación la da él en la película, y que puede reflejar lo que era el tardofranquismo cuando empezaba el despegue económico, cuando intentaban los tecnócratas hacerse con el poder, y en consonancia, con contraposición del Opus Dei, que también intentaba pues medrar en este final de la época franquista. Berlanga y Azcona y Berlanga nos han dado a la cinematografía española algunas de las más gloriosas películas, empezando por ejemplo por El Verdugo, Bienvenido Mr. Marshall. Yo diría que la película que más me gusta a mí de la filmografía de Berlanga, que es Plácido, una absoluta delicia de descripción de la sociedad de los años 60 en España, y esta película que después ha tenido pues varias continuaciones, Nacional 2 y Nacional 3. Y también un éxito de este dúo pues es La Vaquilla, que ya fue de las últimas películas que estuvo rodando Luis García Berlanga. Como toda obra coral, los personajes entran y salen de escena de una manera muy curiosa. Hay un plano secuencia concreto que transcurre en la escena de esta cacería, en la que empiezan a aparecer personajes
unidos todos ellos por José Luis Satornil, que lo que quiere es vender sus porteros automáticos, y empieza a aparecer un ministro, empieza a aparecer otro personaje, empieza a aparecer el conde, la condesa, que están de invitados, el marqués de Leguineche, en fin, empiezan a aparecer todos en un plano secuencia que vio Berlanga una vez en una televisión y que él mismo dijo que no creía que él pudiera haber hecho eso. Y nada más por hoy. Esta película quizás no es la mejor de Berlanga, porque yo creo que la mejor es Plácido, pero si esta no es la mejor, desde luego lo que hacía este hombre era perfecto y maravilloso. Así que les recomiendo verla, y si les ha gustado este comentario, denle a me gusta y por supuesto suscríbanse a nuestro canal Amor de Cine. Hasta la próxima.